Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por este momento y la bendición de poder exponer su palabra, lo cual es un privilegio grande que Dios nos da, que Dios me da a mí particularmente. Como dijo el hermano, vamos a continuar y vamos a preparar nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y estamos hoy en el capítulo 5, versículo 17, allí quedamos hace 8 días. A ver, hermanos, este mensaje de hoy, muchos pastores quisieran que lo hiciera otro, no uno como pastor de la iglesia, ¿no? Hubiera querido invitar a otro pastor para que hable aquí, porque es que voy a hablar de cosas que me atañen también a mí, ese es el problema. Entonces, de alguna manera me gustaría pensar que yo no soy yo, es una cosa rara, ¿no? Pero bueno, de todas maneras el apóstol Pablo aquí está formando a un joven pastor que se llama Timoteo. Le ha venido enseñando cosas sobre la iglesia, cosas sobre el comportamiento en el culto, los requisitos de un pastor y lo que es la piedad, los deberes hacia los demás, lo que es un buen ministro de Jesucristo. Hace 8 días estuvimos hablando también de que él menciona aquí algunas cosas que son muy prácticas y que tienen que ver con las relaciones diarias nuestras, los deberes de las viudas, los deberes de los ancianos en edad y todo cómo debe funcionar en la iglesia en el amor de Jesucristo. Pero a partir de este versículo 17, pues hay un giro. Y por eso yo decía que qué título le pongo a este sermón. ¿Le pongo digno es el salario? No, es como muy a plata. Entonces tal vez honrando al pastor, puede que honrando al pastor sirva. Bueno, porque los títulos siempre son como un impacto, ¿no? Para despertar la atención a ver qué es lo que va a decir el predicador. Bueno, de manera que, pero de eso trata este pasaje. Y vamos a leer entonces allí en el capítulo 5, iniciando en el versículo 17. Frente a todo lo que ha dicho el apóstol Pablo de lo que debe ser un ministro de Jesucristo, aquí entra a hablar entonces de la honra del pastor, del respeto al pastor. Aquí en el versículo 17 entonces leemos así, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Hasta ahí, de doble honor. Y aquí anciano ya no es ancianos en edad, como vimos hace 8 días cuando él habla de los ancianos a principios del capítulo 5, que son ancianos en edad. Aquí el anciano ya es el que tiene un cargo en la iglesia, propiamente el pastor en la iglesia. Y él dice que es necesario darle a este pastor doble honor. ¿Por qué? Sencillo, primero porque dirigen la iglesia. Por eso les dice que deben gobernar bien, que deben administrar bien, que deben dirigir bien la iglesia. El pastorado es una posición dada por Dios que implica una autoridad espiritual y un liderazgo. Por tanto, es una posición de privilegio importante. Y entonces el pastor o el anciano que está a cargo debe dirigir o administrar la iglesia siguiendo las reglas de la palabra de Dios. Uno no puede dirigir una iglesia
tomando cosas del mundo o ideas personales o cosas empresariales. No, es conforme a las reglas de Dios. Por eso dice que deben gobernar bien. Y nosotros, por ejemplo, vimos atrás los requisitos de un pastor. Timoteo, como dije, era un pastor de la iglesia. Probablemente habían otros líderes, aquí no lo menciona. Y como pastor tenía una tarea trascendental importante. Así la ve el apóstol. ¿Cuál era la tarea de él por la cual se le debe rendir a un pastor un doble honor y dignidad y todas estas cosas? Primero, porque dirige la iglesia y porque tiene como tarea la predicación y la enseñanza. Leamos nuevamente ahí el 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El primer asunto, la predicación y la enseñanza. Entonces, el pastor, dice aquí el apóstol Pablo, tiene la responsabilidad de anunciar con todo su corazón el mensaje de Dios y enseñar la doctrina verdadera para ser discípulo de Cristo y así edificar la iglesia. Esa es la tarea que él dice acá. Y esa es la razón por la cual las iglesias deben a sus pastores un doble honor. ¿Qué significa eso de doble honor? Los ancianos deben ser honrados, respetados, pero también deben ser remunerados adecuadamente. La palabra honor allí tiene ese elemento también. De ahí viene honorario, hablando de pagos y de remuneraciones. Y hay dos razones por las cuales los pastores en las iglesias deben ser dignos de doble honor por la iglesia. La primera, hay dos razones tomadas del Antiguo Testamento en el versículo 18, vamos a leerlo. La primera dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, la primera, ¿no? Eso está también en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el tema? Yo no sé muy bien cómo funcionaba eso, pero tengo entendido que llegaban en un lugar y allí colocaban el grano del maíz o del trigo y luego entraban unos bueyes y los paseaban por allí y ellos iban desmenuzando el cascarón, creo que eso es lo que se llama trillar. Y también habían unos aparatos, una cosa que se llama trilladoras, con las cuales movían los bueyes también para lograr preparar el grano. No habían las máquinas modernas hoy. Pero en ese trabajo de los bueyes, el mandamiento era que estuvieran sin bozal, para que si el buey a medida que iba moviéndose en el trabajo pudiera comer del grano que había ahí. La prohibición era así: no pondrás bozal al buey que trilla. Si uno mira eso en Deuteronomio 25:4, rápidamente miremoslo, tal vez hay una explicación mayor. Pero allí dice lo mismo, ¿no? No hay ninguna, es simplemente la misma. No pondrás bozal al buey cuando trillare, dice Deuteronomio. Pero el apóstol Pablo está recordando esto del Antiguo Testamento para ponerlo como ejemplo, ¿no? Entonces, los bueyes podían tener, estaban sin bozal para que ellos pudieran comer, y esa era como una recompensa del trabajo que realizaban los animales. Y luego pone una segunda ahí en el versículo que estamos analizando, en el versículo 18. Y digno es el obrero de su salario. Dice aquí el obrero. En algunas personas, hermanos, aquí yo quiero ser muy sincero con la iglesia, ¿no? Y con todos.
En algunas personas existe una equivocación que consiste en que algunos piensan que el pastorado no es un trabajo. Hace muchos años, a una familia que ya no estaba aquí, sacó unas cuentas. Llegó y dijo, eso me contaron a mí, el pastor predica 4 domingos, ¿cuánto es que gana? Digámoslo por 4. Uy, eso es un montón de plata por predicar ahí un mensaje en tan corto tiempo, ¿no? Eso sucedió con alguna familia. Entonces, porque existe esa idea que ser uno pastor no es un trabajo. La palabra honorario, como dije antes, viene de una raíz que significa no solamente el aprecio que hay que tenerle al ministro de la palabra, sino también tiene que ver con la remuneración económica. Por eso yo decía al comienzo del sermón, yo hubiera querido que otro predique de eso, porque me toca hablar de lo que me atañe a mí. Aunque no, lo que voy a decir no lo voy a decir por mí, sino porque está en la palabra de Dios. Entonces, no solamente el Señor, sino también el apóstol Pablo escribió tomando esto, como ya lo hemos visto. Hay otro pasaje en 1 Corintios 9, 7, 14. 1 Corintios 9, 7, 14, que habla de ese mismo asunto. Parece que era una preocupación del apóstol Pablo en las iglesias. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Él está hablando de lo mismo, ¿no? Y dice aquí, vamos a leer tal vez desde el 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, porque algunos estaban diciendo lo mismo. Y este hombre, ¿por qué no se dedica a otra labor? ¿Qué trabajo es eso de predicar y hacer misiones? Y luego en el 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Entonces la primera ejemplo o ilustración que pone el apóstol aquí es el soldado. El soldado es sostenido por el Estado. Ningún soldado trabaja mediodía en una fábrica y por la tarde ingresa al batallón para tomar las armas. Ningún soldado tiene que comprar su propia arma, ni pagar arriendo, ni pagar comida. Es parte de su trabajo y de su labor. Y Pablo veía la obra del Señor también como eso, como una milicia, como una guerra, donde uno es un soldado. Y como soldado que es, pues tiene que ser sostenido por alguien. El soldado es sostenido por el Estado, en nuestro caso de los pastores, pues por la iglesia. Y luego sigue diciendo en el versículo mismo 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Pregunta él. ¿Quién? Una persona que tiene un siembro de frutas o de algo. Se espera y es obvio que viva de sus cosechas. Y el ejemplo es lo mismo. ¿Por qué el pastor no puede hacer lo mismo en la viña del Señor? Porque a la iglesia se le llama así, la viña del Señor. ¿Por qué no puede comer de la viña del Señor? Y luego sigue avanzando y dice en el mismo 7, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Naturalmente que el que ordeña un rebaño, vacas o lo que sea, tomará de la leche de ese rebaño. Y el apóstol está poniendo estos ejemplos y viene la pregunta, ¿por qué el pastor no puede hacer lo mismo? Tomar de la leche del rebaño, porque la iglesia es un rebaño de ovejas también. La iglesia es llamada así, el rebaño de las ovejas. Y todo esto que dice aquí el apóstol Pablo es ¿para qué? Para mostrar que las iglesias tienen la responsabilidad de sostener a su pastor. Y no lo digo por mí, sino por cualquiera otro que sea pastor y en cualquier otra iglesia. Y mire usted que Francisco de Asís, ¿se han oído de él? ¿Quién era Francisco de Asís? Era un monje católico en la época medieval. Él venía de una familia rica,
Pero la Iglesia Católica empezó a enseñar una doctrina equivocada diciendo que para entrar al reino de los cielos hay que uno no tener ambiciones, no puede ser rico. La Iglesia dijo que entre más pobre mejor y santificó la pobreza. Y en la época medieval surgieron los monasterios y hubo muchos monjes que se dedicaban a la oración y a la contemplación, porque esa era la manera de agradar a Dios y ser salvo. Uno de ellos fue Lutero, nuestro gran reformador, que después tuvo que enfrentarse a la Iglesia contra ese error. Y este Francisco de Asís, aunque era de una familia rica, decidió casarse. Y así fue. Dijo, yo he tomado una decisión, me voy a casar, pero con la pobreza. Y léalo en algún lugar y verá que así lo dijo, con la pobreza. Renuncio a todo para agradar a Dios. Y ahí fue cuando nació todo ese asunto de la limosna, los limosneros, toda esta gente, estos monjes que iban golpeando en las casas pidiendo ayuda para su monasterio. ¿No? Totalmente no está en la Biblia, pero la Iglesia Católica inventó esa institución. Ahora, el llamado a ser pastor no es un llamado a vivir en una pobreza franciscana, porque los monjes franciscanos andaban descalzos también o en sandalias, con una sola túnica y ayunaban mucho y entregados a la oración y a la contemplación, esa era. Pero el pastorado es otra cosa. Algunas iglesias no tienen bien a sus pastores y eso es un pecado. Yo he visto iglesias que no tienen bien a sus pastores. ¿Y quién es la culpa? La culpa no es de Dios, es de la iglesia, a quien Dios le ha dicho que el obrero es digno de su salario. Nuestro Señor dijo a sus discípulos, por ejemplo, cuando los envió a predicar el Evangelio, les dijo que ellos tenían el derecho de esperar un pago de la gente como respuesta a la predicación del Evangelio. Por ejemplo, Mateo 19, 15. Hay varios pasajes, pero quiero mencionar solo unos pocos. Mateo 19, cuando el Señor comenzó, nombró a sus discípulos y los envió a predicar el Evangelio. ¿No? Nombró a 12. En Mateo 17 dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste la de gracia. Eran dones de Dios. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y de ahí toma el apóstol Pablo la palabra para hablar en esta carta a Timoteo del mismo asunto, del sostén económico. Bueno, esa es la primera cosa que quería mencionar acá, ¿no es cierto? El doble honor que hay que darle al pastor o a los pastores. En segundo lugar, hay que tratarlos dignamente. Es decir, aquí en el versículo 19, entonces Pablo pasa a otro tema importante. Dice, contra un anciano, o sea, el que es pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es decir, hay que darle un trato digno al pastor. No dar crédito a todo lo que se dice de él. A veces los pastores nos ganamos enemigos gratuitos en la iglesia. Uno tiene que exhortar y disciplinar a los que persisten en pecar. Y algunos no se arrepienten, se van de la iglesia y buscan vengarse del pastor, acusándolo y calumniándolo. Y hay muchos que llegan a otra iglesia y ¿qué pasó? ¿Por qué se fue de aquí? No, es que ese pastor tal por cual, él esto y aquello, y empiezan a rajar del pastor. Eso es pecado. Aquí lo está diciendo la palabra.
Y aún en la misma iglesia, porque a veces el que ha sido amigo de uno se vuelve enemigo. Y empiezan a hablar y el uno, ¿cómo así? ¿Y cómo es la cosa? Y entonces empiezan los chismes y las calumnias y todas esas cosas, pero como digo, es como una retaliación cuando no se está conforme con el pastor. Y por eso no hay que dar crédito a todo lo que se dice de él, y por eso aquí él dice con mucha claridad, no admita acusación, no ponga la oreja cuando está hablando de un pastor, a menos que haya una prueba. Y por eso habla de 2 o 3 testigos. Es decir, que cuando se hable de alguien y más de un pastor en la iglesia, debe haber un debido proceso, una investigación. No se le puede dar crédito a todo lo que se dice del pastor. Primero hay que investigar. Tienen que haber pruebas de las acusaciones. Y tiene que haber mínimo unos 2 testigos. Tiene que haber un juicio justo, ¿no? Y no que vienen a hablar del pastor y cómo así, no, pues terrible ese pastor, ¿no? Yo creo que hay que pedirle la renuncia más bien, porque eso sí es terrible lo que usted me está contando, pero no está comprobando si eso es cierto o no es cierto. Ese es un punto delicadísimo, y por eso lo menciona aquí el apóstol, porque él está formando a un pastor, que a la vez va a formar a otros pastores y le dice cómo debe ser el asunto. Y luego entonces ya dicho eso, él pasa a dar ahora unos consejos pastorales a partir del versículo 20. ¿No? Unos consejos pastorales. Le está diciendo en otras palabras de estos versículos que siguen acá, le está diciendo a Timoteo, cuide la disciplina de la iglesia. Cuide la disciplina de la iglesia. 20, entonces ahora sí leemos, dice, a los que persisten en pecar. ¿Qué pasa con una persona en la iglesia que se le conoce X pecado, que el pastor conoce X pecado? A veces el Señor le pasa información a uno, sin estarla buscando, de X persona en la iglesia. Entonces se le llama al orden. Bueno, ¿qué es lo que usted está haciendo, hermano? Eso que usted está haciendo es malo, no está en la palabra, hay que arrepentirse. Ay, sí, pastor, qué pena, no, pues lo que pasa es que yo me dejé llevar y pequé. Entonces viene uno y le dice, bueno, el que ha pecado, abogado tiene para con el justo a Jesucristo. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase, etc. La persona dice que sí, ora, se arrepienta, sigue normal. Pero después vuelve y sigue lo mismo y uno sabe qué hay que hacer con el que persiste en pecar. Es la pregunta, y es lo que está diciendo aquí él. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esto es cuando ya viene una disciplina fuerte, ¿no? Entonces la persona no quiso oír el consejo del pastor, entonces uno busca 2 o 3 hermanos maduros en la fe para reunir a la persona y decirle qué es lo que te pasa, en qué te podemos ayudar. Usted no puede seguir en esos pecados, usted es un cristiano. Usted no puede decir que es miembro aquí de la iglesia y es creyente aquí si usted está pecando. Y vuelven y lo exhortan en una comisión. Si el hombre sigue en las mismas, entonces ya lo citan a la iglesia en pleno. Y hay que pararlo aquí, que hable qué es lo que le pasa. Y si no se arrepiente, la iglesia tiene que públicamente tomar una decisión y expulsarlo si es necesario, por su falta de arrepentimiento. Y por eso aquí está diciendo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, ¿qué es eso? Al principio, cuando uno empieza a hablar con las personas, es una exhortación, ¿no? Empezamos a exhortar a la gente, empezamos a examinar si hay una evidencia sólida y convincente, un debido proceso. Y después de haberlo reprendido, si él se hace el ciego con su pecado, hay que disciplinarlo delante de toda la iglesia.
Aquí hemos tenido 1 o 2 casos graves. Uno fue por adulterio, porque nos dimos cuenta que una persona estaba cometiendo adulterio, eran miembros de la iglesia y el hombre venía aquí y esto y lo otro, y llamamos, yo me reuní con el matrimonio en primer lugar, hablamos mucho, luego yo les dije, ¿quieren salvar el matrimonio? Él dijo sí, ella dijo no. Después se comprobó que él dijo no porque tenía otro. Y entonces seguimos con el proceso hasta que tuvimos que aquí condenarlo públicamente. Y quedó de enemiga. No quedó de amiga, quedó de enemiga la persona. Vean los problemas. Y entonces dice aquí Pablo que hay que hacer un juicio justo, ¿no? El versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Un pastor tiene que tratar con temas difíciles que tienen que ver con la vida de las personas, a veces con su vida íntima, y tiene que hacer juicios, pero tiene que hacerlo sin prejuicios. Yo me acuerdo una vez que con otro hermano, había un hermano aquí pues maduro, inteligente, y yo le dije, hermano, tenemos que llamarle la atención a fulano. Sí, con mucho gusto. Y con otro, y nos reunimos con él. Y uno de ellos dijo, no, yo hermano, yo tengo mucha amistad con ese hermano. Yo tengo mucha amistad con él. Entonces yo le dije, hermano, si usted tiene mucha amistad con él, entonces va a perder objetividad y usted no va a poder hacer un juicio con parcialidad. Entonces mejor que no esté, porque usted en vez de ser objetivo lo vas a defender a él, porque usted es amigo. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Tenemos que hacer juicios y tenemos que no tener prejuicios y ser imparciales. Pero hay que actuar. La iglesia nunca puede dar la impresión de que está tolerando el pecado. No puede la iglesia hacer eso. No es bíblico. Aquel que la hace, la paga, empezando por el pastor. Y la iglesia no puede hacerse la ciega y mirar para otro lado. Tiene que tomar cartas en esos asuntos, ¿no? Y obrar. Y la disciplina dice que tenemos que tener mucho cuidado. Hay que orar al Señor. Y hay que ser cautos. Y que Dios nos dé sabiduría para poder tratar con estas personas. Y luego Pablo dice además que hay que usar el discernimiento, versículo 22. Versículo 22 dice, no pongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Eso qué quiere decir? No se apresura a imponer las manos a ningún hombre. La costumbre de este tiempo, y todavía lo es en algunas iglesias, es que el pastor por su condición tiene la posibilidad de nombrar a veces líderes en las iglesias, o algún líder. La costumbre es imponer las manos sobre él, como también cuando ordenan a un pastor. Hay que imponer las manos sobre él y orar a Dios. Pero cuando se le impone las manos a alguien para orar y nombrarlo líder en la iglesia, por ejemplo, la imposición de manos no es para transmitirle algún poder mágico o algo así. Eso es una idea errónea. Simplemente es la señal de aceptación, de reconocimiento de que es una persona madura que puede servir en la iglesia y que puede tener el respeto y la aceptación y el reconocimiento en la iglesia. Y tener cuidado de nombrar a alguien en un cargo importante en la iglesia, sin mirar primero si está capacitado y si ha ganado ese cargo y si lo merece también. Porque si se nombra a alguien que después fracasa, eso queda mal el pastor y queda mal la iglesia. Y ha sucedido. Entonces por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, no sea ligero en nombrar, en imponer las manos sobre alguien. De pronto es alguien que todavía no reúne las condiciones y usted va a ser partícipe de algo que después va a salir mal.
y por eso hay que tener discernimiento. Por otra parte, la imposición de manos también se hacía a veces en las iglesias antiguamente cuando alguien había sido disciplinado, ¿no? Entonces un hermano que se le cogían algún pecado, se le llamó, se le dijo, no quiso, se reunió con 3 testigos, tampoco quiso, se reunió con la iglesia, no quiso, se le disciplinó y se le expulsó de la iglesia. Y resulta que esa persona con el tiempo se arrepintió y volvió y dijo, pastor, yo creo que yo me equivoqué. Yo quiero ser restablecido en la iglesia, con mis derechos de membresía. Yo quiero seguir siendo miembro de la iglesia. Y claro, había que recibirlo, pero había que tener mucho cuidado, porque si el arrepentido no estaba siendo sincero, eso se convertía en una burla para la iglesia. Si alguien ha cometido una falta y ha sido disciplinado por la iglesia y se arrepiente, puede ser restaurado. Claro que sí, pero tiene que ser sincero. La membresía en la iglesia entonces es algo muy serio, muy importante, no se puede tomar a la ligera. La membresía. Hay iglesias que no tienen membresía, ¿no? Todo el mundo entra, sale, hace lo que quiere y a la iglesia no le importa. Eso no es bíblico tampoco. Tiene que ser una persona arrepentida para que pueda ser miembro. Y luego en el versículo 23, como son unos consejos que está dando ya finalmente el apóstol Pablo, le dice además de eso, cuide la disciplina de la iglesia, tenga cuidado, no imponga las manos con ligereza. Luego le dice, cuide su salud. Cuide su salud, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Porque es una carta pastoral, muy personal. Ahora, recordemos que al comienzo de la iglesia había unos cristianos que eran inclinados al ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Yo creo que ya lo hemos aprendido. Consiste en la creencia que para uno salvarse tiene que castigar el cuerpo y privarse de muchas cosas. Los monjes eran ascetas. Ellos se daban látigo, ayunaban, sufrían, porque creían que así se purificaban y así podían agradar a Dios. Y desde la época medieval, la Iglesia Católica ha enseñado que para una persona ser santa tiene que flagelarse el cuerpo, ayunar, hacer penitencia, guardar los días religiosos y ser estricto en esos ritos y ceremonias. Y eso lo hemos visto. Pero algunos grupos religiosos, algunas iglesias, también tienen su ascetismo. Hay algunas iglesias y sectas tal vez que no comen carne, son vegetarianos, porque dicen que comer carne es pecado. Entonces no comen carne, son vegetarianos. Otros prohíben la televisión, dicen, uy, el cajón del diablo. Así llamaba hace como 40 años un predicador pentecostal a la televisión, ¿no? El cajón del diablo, no lo tenga. Y se supo que muchas iglesias hicieron un desfile con los televisores y los botaron por allá a un río. Eso fue en Puerto Rico, ¿no? Porque era el cajón del diablo. Entonces algunos dicen, no tengo televisión. Otros prohíben oír música. Entonces, si escucha música, hermano, usted es mundano, porque usted no es cristiano, cuidado con escuchar música. Otros prohíben ir a la playa. O sea que si yo voy de vacaciones a San Andrés, está prohibido ir a la playa, hermano. Porque es pecado, porque tiene tentaciones allá con todas las mujeres que hay allá. Bueno, y así por el estilo. Y entonces, si usted mira a una mujer, peca. Y cosas así. Ahora, en el uso de la televisión lo que hay es que ser selectivo. Yo creo que los padres tienen que mirar eso, ¿no? Porque si los hijos, es decir, uno no le puede dejar televisión libremente a los hijos y de pronto hemos pecado en eso, ¿no? Hoy en día los televisores modernos tienen un manejo, una programación que uno corta ciertos programas para que no los vean.
Es más, puede uno grabar y si uno después revisa y ve que su hijo está viendo pornografía o algo de eso, lo llama al orden y ahí se le quita el televisor, hermano. ¿Verdad? Pero no puede uno ser tan radical estableciendo cosas que realmente no están claras. Ahora, si uno se pone a escuchar música, pues por allá de que ¿cómo es que dice una canción? Que rata inmunda, plagas, que bueno, yo no sé, y toma cerveza y licor, pues claro que no, ¿no? Pero yo no veo ningún pecado, por ejemplo, en un bambuco, ¿no? O en Río Magdalena, que pasa de Orondo, y que estas canciones que son tan buenas y que algunas son folclóricas y de baile y todo eso. Entonces, Pablo dice que para algunas personas puede que esas cosas sean importantes, porque hay gente que cree en esas cosas y dice, eso es importante. Si yo quiero agradar a Cristo y ser un verdadero santo y ser un verdadero miembro en la iglesia, entonces se privan de una cantidad de cosas que la Biblia no está clara sobre ese asunto. Y Pablo dice que todas esas cosas del ascetismo no tienen ningún poder contra el pecado. No por uno ayunar 40 días va a tener más poder contra el pecado. No, eso es falso. Eso no es cierto. Es la gracia de Dios obrando en nosotros y nuestra responsabilidad personal arrepintiéndonos la que nos trae la santidad. ¿Y qué pasa con eso? Algunos podían estar muriéndose de sed en el desierto y no se tomaban ni una onza de vino porque pensaban que ofendía a Dios. Y yo creo que Timoteo estaba muy enfermo y aquí dice Pablo que era del estómago. Porque entre otras cosas en esa época pues no habían las medicinas modernas y las aguas eran insalubres, tal vez. Entonces Pablo le dice, tome un poco de vino que eso le ayuda, es mejor que el agua que hay aquí. Y Timoteo era poder, ¿cómo así que vino? No, vino no, porque eso es pecado, es del diablo. Yo soy un pastor, ¿cómo me aconseja semejante cosa? Y realmente hay gente que es radical, hermano. Puede estarse muriendo en la mitad del desierto y le ofrecen una Coca-Cola y no se la toma, hermano. Pues que es un radicalismo y un fanatismo y un extremismo a los que han llegado, ¿no? Entonces Pablo le dice, no, tómese su vino porque ese lo va a ayudar a usted en sus problemas. El vino era además medicinal en esa época. Entonces, no es que Pablo esté aprobando el licor y le esté diciendo a Timoteo, tranquilo, usted puede tomarse sus tragos de vez en cuando. No, él no le está diciendo eso, sino que bajo ciertas circunstancias no está mal usar un poco de vino. Hoy en día socialmente se toma uno un vino porque le abre el apetito, hermano, para lo que va a venir de cena. Y yo no creo que eso sea pecado, pero algunas personas sí son radicales en eso. En fin, ellos tendrán sus... Y por último, le dice Pablo a Timoteo, descansa en Dios. Versículo 24 y 25 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Y cuál es el asunto ahí, hermano? Todo pastor confronta tarde que temprano problemas muy serios con las personas. Algunas personas son difíciles de descifrar, ¿no? Algunas personas, a veces llega gente aquí y yo digo, bueno, ¿y este qué? Y entonces usted ve ahí que entra con cara de piedad aquí a la iglesia, dura ahí, pero ni participa, ni se hace miembro, falla y este qué, ¿para dónde irá? ¿Qué vino a hacer a la iglesia? ¿Cuál será el final de esta persona? Por eso digo, hay personas que son muy indescifrables. Hay que tener paciencia y orar hasta que Dios ponga al descubierto en cualquier momento la situación. Por eso dice aquí que Dios al que no es sincero lo pone al descubierto a cualquier momento.
Otros son buenas personas y se les ve el amor de Dios por la iglesia también. Otros son un enigma y uno no sabe al final con qué van a salir, pero Dios sí sabe y Dios puede obrar. Hay personas que se van con una razón justa, otros son ingratos. Y entonces, frente a todos esos problemas, el pastor tiene que contentarse y dejar las cosas a Dios, que va a hacer juicio finalmente. Todo eso hace que el pastor tenga un gran estrés. Y por eso él debe entender que en la iglesia esos problemas son comunes y no debe amargarse, sino descansar en el Señor, porque al fin y al cabo la obra es del Señor y Él es el que va a juzgar rectamente. Pero tiene uno que pedirle al Señor una paciencia única. Bueno, hermanos, conclusión. Hermano, mire, no hay cosa más engorrosa para un pastor que estar luchando para que la iglesia se preocupe por sus necesidades pastorales. Y no lo digo por mí, sino que puede venir otro. A veces los pastores tienen que hacer acrobacias financieras para que la iglesia les arregle el salario. Nosotros tuvimos épocas difíciles aquí en la iglesia cuando estaba comenzando, estamos hablando de 30 años atrás. Y en los últimos años Dios bendijo y prosperó la iglesia y muchos hermanos fueron conscientes y pues algunos dicen, no, pastor, usted tiene un sueldo digno, pues gloria a Dios, hermano. Pero otros dicen, no, el pastor gana mucha plata, ¿verdad? Y hay un fenómeno, cuando el miembro de la iglesia gana menos que el pastor, entonces se despierta la envidia y dicen, el pastor gana más que yo. Y cuando gana más, entonces ahí sí no hay ningún problema, ¿verdad? Todas esas cosas se dan en la relación iglesia-pastor y son una realidad. Pero, ¿qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Y es una exhortación para nosotros. A veces el problema del salario de algún pastor se debe a que los miembros de la iglesia no son responsables, no ofrendan generosamente. En consecuencia, la iglesia estará siempre con un déficit económico y eso es pecado. Y Dios pedirá cuentas sobre eso. Aquí hemos sido una iglesia pequeña y hay ocasiones en que Dios ha sido muy generoso y bendecido. Le ha ayudado a los hermanos a prosperar en sus empresas y en muchas cosas. A la vez eso ya han retribuido a la iglesia muy bien y han pagado a su pastor. Pero cuando la iglesia no tiene esa visión, hermano, pues es muy triste. El pastor tiene que irse por ahí echar asadón, hermano, o quién sabe qué hacer para poder mirar a ver cómo soluciona el problema, ¿no? Porque ¿de qué otra manera? Bueno, debemos orar por el pastor para que gobierne bien, porque eso no es tarea fácil. Pablo dice, el pastor que gobierna bien, el anciano que gobierna bien, ténganlo por digno de doble honor, pero tiene que gobernar bien. Hay que orar por el pastor, porque administrar y liderar una iglesia no es fácil. No es nada fácil. De manera, hermanos, que si el pastor de la iglesia está haciendo su trabajo bien, la iglesia debe honrarle doblemente, y eso incluye la remuneración económica. Claro que lo triste, hermano, es que las mega iglesias han traído un descrédito a veces al ministerio pastoral terrible, ¿no? Pero es que las mega iglesias tienen millones de dólares y estos pastores espectáculo de la televisión pues ganan mucha plata, son millonarios. Pues no estamos hablando de eso, pero tampoco estamos hablando de una pobreza franciscana. No se debe hablar mal del pastor sin pruebas. No se puede juzgar sin un debido proceso. Y yo termino con esto. Usted ora por su pastor. Nosotros oramos por el pastor.
Es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Porque el diablo sí llega, lo que busca el diablo es liquidar al pastor, es el primer enemigo que tiene ahí en la iglesia, porque sabe que si lo liquida, pues liquida a los demás. Pero hay que orar por el pastor, así sea yo, sea otro, hermano. Eso es lo que está Pablo diciendo aquí a este joven pastor Timoteo. Y Pablo era un apóstol, ¿no? Que fundaba iglesias y formaba iglesias, enseñaba líderes para que las cosas del Señor funcionaran bien. Que Dios nos ayude, hermano. Por mi parte quiero dar gracias a la iglesia, que esto ya es personal, porque la iglesia ha sido generosa desde unos años atrás. Los primeros años fueron, ¿y para qué hablar, hermano? ¿Sí? Hubo tiempos donde no había con qué, como decimos a veces, la alacena no había con qué. Pero Dios fue bendiciendo, añadiendo, y a mí me tocó enseñar la mayordomía, que es un tema que a nadie le gusta. Hay gente que viene a los cultos y dice, ya el pastor empezó a hablar de plata, no vuelvo. Entonces, cosas así por el estilo. Pero es que las cosas no funcionan con el aire o con el medio ambiente, nada, ni siquiera el pastorado funciona así, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Querido Padre Celestial, damos infinitas gracias en esta hora, Señor, porque aquí tú nos enseñas cómo debe funcionar una iglesia y cómo debe ser un pastor, desde los requisitos particulares hasta el deber que las iglesias tienen con sus pastores. Amado Señor, bendiga esta iglesia que me ha sostenido todos estos años generosamente. Bendiga, Padre, a los que han sido también con ese espíritu liberal, con ese amor de Dios, con esa generosidad. Bendígalo, Señor, en su salud, en su trabajo, en sus negocios, en sus empresas, en su matrimonio, en sus familias, en todo, Señor. Gracias, Señor, porque como decía el apóstol Pablo, tú me has tenido por digno de ponerme en el ministerio, cuando yo era un perdido y un pecador, y tú me has puesto en el ministerio. Te alabo, Señor, y te amo y te bendigo, Padre, porque has sido bueno conmigo muchos años. Bendice también a la iglesia, Señor, y a cada uno a quienes tú conoces su corazón y su vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén.